Opción legal. Damos bienvenida a este año 2026, felicitando a cada uno de ustedes en sus hogares, que tengan un año próspero, lleno de felicidad y sobre todo lleno de fe. Que nos prometa un 2026 lleno de esperanza y lograr las metas que no fueron logradas en el 2025. Y hoy tenemos a nuestra querida compañera Elizabeth en la casa, está en el patio, y qué forma más interesante de iniciar el año junto a mi compañera Elizabeth. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, Yara. Feliz de estar aquí en mi tierra, en casa. Igual, muchas felicidades para todos nuestros televidentes, que este 2026 esté lleno de esperanza, de salud, sobre todas las cosas. Y todas esas personas que tienen sus metas de aplicar para su visa, este es el año. Hay que aclarar muchas confusiones y expectativas de que no hay cita, de que no se está dando visa. No, nada de eso. Este año va a seguir en curso los programas de visas, principalmente los de turistas, que siguen abriendo citas. Siguen abriendo citas y aprobando citas, visas, porque ha habido mucha confusión con las suspensiones de programas que tuvo Donald Trump en el 2025, pero seguimos trabajando visados, sí aparecen citas, sí están aprobando visa, y en el día de hoy le vamos a hablar de los cambios que surgieron en el 2025 y los cambios que se darán en el 2026. Cuéntanos, Elizabeth, un resumen de qué tantas cosas sucedieron en el 2025, que fueron muchas, fue un día a día. Sí. Donald Trump, tengo entendido que ni la noche de Pascua descansó. Así con mismo. Los cambios en materia de migración. Así mismo, hace dos semanas, justamente la semana de Navidad, hubieron suspensiones. Se suspendió la lotería de visa por motivo al tiroteo en la Universidad de Rhode Island. Se determinó, después que fue apresado la persona que hizo el tiroteo donde murieron dos estudiantes, algunos resultaron heridos, se determinó que esta persona era inmigrante, que había entrado a Estados Unidos por medio de la lotería de visa. Pues esto lamentablemente conllevó a que el gobierno, el Departamento de Homeland Security, que es quien regulariza todo eso, y la Oficina de Migración, pues lamentablemente suspendieran la lotería de visa. Muchas personas de muchos países se benefician de esto cada año. No tengo ahora mismo los datos de cuántas visas se abren, pero son más de 100,000 al año para diferentes países que necesitan y que califican. Lamentablemente, hasta el momento, República Dominicana ha sido beneficiada, pero no es en tal abundancia de este programa, pero sí nos beneficiamos. Okay. Aparte de la suspensión de este programa, también se canceló hace 2 semanas el programa de reunificación familiar. Okay. Hay mucha confusión con esto. Este programa incluye a varios países, pero de la región de nosotros, los más afectados son Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. ¿Qué era el programa de reunificación familiar? Bueno, el programa de reunificación familiar fue un programa, como muchos tantos que puso la administración Biden, donde personas que estaban en estos países de origen y habían sido aprobadas sus peticiones familiares para no tener que esperar en su país por la cita consular, pues entonces se le estaba dando esta reunificación familiar, esta visa especial, para que estos familiares que ya tenían su I-130 aprobada pudieran entrar a Estados Unidos y ajustar.
no tener que esperar dentro de los Estados Unidos hasta que le aprobaran su caso. Bueno, ya el caso de petición debía haber estado aprobado. Okay. Lo que esto le estaba haciendo era que las visas de residente hay que esperar un tiempo en cada consulado. Claro, en el país. Exactamente, en estos países de origen, Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Este programa era para que sus familiares, ya después de ser aprobado su petición, en vez de tener que esperar un tiempo en el consulado que le llegue su cita, pues se le estaba dando esta opción de reunificación familiar, este programa, para que la persona evitara la cola de los consulados. Tú sabes que después de pandemia los consulados se pusieron bien lentos. No, y duran hasta un año para llegar a esa Exactamente. Cita. Entonces, se le estaba dando la reunificación familiar para que esta persona que ya tenía la I-130 aprobada entraran a Estados Unidos y ajustaran. Claro. ¿Tú me entiendes? Era una forma como de acortar más el tiempo y no pasar por ese proceso consular de visa de residente. Entonces, ¿ese programa fue suspendido definitivamente? Sí, este fue cancelado. Ok. El que fue suspendido fue la lotería de visa. Se espera que en un futuro vuelvan a abrirlo, pero el que cancelaron fue el programa de reunificación familiar. Okay. Hay mucha confusión con esto, porque hay personas que creen que porque cancelaron la reunificación familiar, ya no pueden seguir su proceso de petición. Sí, lo que pasa es que se presta confusión y muchos confunden la reunificación con la petición en sí. Exactamente. Entonces, cuando hablan de cancelación, se presta confusión y crea la duda. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi caso? Es bueno que lo haya aclarado, que los televidentes estén al tanto, que no es lo mismo, que a lo que se refiere a la reunificación para aquellos casos que ya tienen su I-130 aprobado. Es importante que no confundan. Tenemos situaciones del 2025, pero estamos esperanzados que el 2026 viene mejor, ¿verdad? Bueno, tienen que agotársele ya la medida de Donald Trump. No. Definitivamente no. Lamentablemente las cosas vienen más duras. O sea, que lo que se hablaba del proyecto 2025 se ha cumplido a cabal. Así se está cumpliendo. Y lo peor es que ahora el gobierno tiene más fondos. Recuérdate que se le aprobó en noviembre el presupuesto, y parte de este presupuesto de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump, fue pedir más recursos para hacer más deportaciones, para tirar más agentes a la calle y para endurecer más las medidas migratorias. ¿Me entiendes? Para también proteger. No va a parar, no se va a acabar. Definitivamente que no. Viene con más fuerza. Definitivamente que no. Ahora hay más recursos. Ahora va a haber más recursos en el Estado para poder cumplir con lo que él prometió en campaña, porque todo esto son promesas de campañas. Yeah. ¿Tú me entiendes? El propósito de él en su campaña, como él se vendió, fue para endurecer las medidas migratorias, y muchas personas lo apoyaron porque la frontera estaba abierta. Se estaba viviendo inseguridad. Ahora mismo ya la frontera está completamente cerrada. Según la Casa Blanca, está todo seguro, no está entrando ni cruzando nadie irregular por la frontera, ni tampoco se está dando el parol que se le daba a las personas en la frontera. Entonces, todos estos programas que la administración de Biden acogió a muchos inmigrantes, especialmente para que pudieran estar de una forma regular, con permiso de trabajo, con visitas periódicas a oficiales de ICE. Todos estos programas fueron suspendidos. Estamos hablando de aproximadamente 1.5 millones de personas que se quedaron sin parol humanitario, que se quedaron sin el TPS. Tenemos la situación de nuestros hermanos venezolanos, de nuestros hermanos haitianos, de los cubanos, que se quedaron sin protección. Entonces, lo que viene, Yara, no, definitivamente no. No tengo ninguna esperanza de que la cosa va a aflojar.
todo lo contrario, porque tienen más recursos y él tiene su meta. Que de esa meta de las deportaciones hablaremos en el próximo segmento. También se dice, Elizabeth, que van a retomar lo de la ciudadanía por nacimiento. ¿Tú crees que en este 2026 definitivamente descarten suspender esa medida o ya la van a descartar totalmente? Bueno, todavía ese tema está en la Suprema Corte de Justicia. Okay. Ahora para el 2026 se va a conocer, se reenvió la decisión, todavía no ha salido. Es algo que no sabemos, hay muchos a favor y muchos en contra, pero hay que esperar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en cuanto al tema de la de la ciudadanía por nacimiento de niños de padres indocumentados, que es lo que está en disputa. Muchos creen que es algo injusto porque la Constitución establece que todos los que nacen dentro de Estados Unidos son norteamericanos. Hacer este cambio de verdad que va a ser algo muy chocante. Claro, porque afecta a lo que uno le llama jus soli, por lo menos aquí en República Dominicana. Sí. Uno le llama jus soli, aquí fue derogado, pero esperamos que en Estados Unidos no lo... Allá lo contempla la Constitución, por eso es que está en debate en la Suprema. Estamos esperando de verdad la decisión. No te puedo decir, Yara, cuál sería el resultado, porque de verdad este 2025 estuvo llena de sorpresas no muy agradables. Un año terrible a nivel en materia de inmigración en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, cada suceso que sucedió, como esos dos atacantes, lo que incrementaron más las restricciones y la suspensión y cancelación de programas. Entonces, en realidad no sé qué decirte qué va a pasar con lo de la ciudadanía. Y en cuanto a que este año 2026 vaya a ser más suave que el que vivimos en el 2025 en cuanto a los cambios no gratos, tampoco no tengo mucha esperanza. Siguen los cambios y así hicieron mención de los cambios que se iban a aplicar el 26 de diciembre con respecto a las personas que entran y salen de los Estados Unidos, tanto en calidad de residente como en calidad de turista o con permiso de trabajo. ¿Qué puede decir de esos cambios que iban a implementar con los datos biométricos? Que tengo entendido que hasta menores de 14 años y personas mayores de 79 ya iban a ser tomados sus datos biométricos, medida que no se tomaba porque estaban exentos de esa medida. Bueno, ya ahora mismo nadie está exento. Hasta el momento solamente los ciudadanos americanos son los que están exentos de pasar por este escrutinio, porque es un un chequeo extra. Aparte de los datos biométricos, van a cruzar información con las agencias como el FBI, la DEA, la Interpol. Esto es una forma de ellos buscar quién tiene récord criminales, quién tiene algo pendiente, y ahí mismo descartar la entrada o seleccionar quién entra y quién no entra. En realidad, esto estaba ya en práctica para las personas que tenían visa. Okay. Lo que no se usaba era para los residentes. Pero sí, ahora todos los residentes están sujetos a este chequeo más exhaustivo y más moderno, porque le van a coger todos los datos biométricos y van a hacer, como ya dijimos, el cruce con las agencias de seguridad. Y no, y van a también a tomar en cuenta el tiempo de estadía fuera de los Estados Unidos, que es una de las medidas principales que ellos están tratando de enlazar es esa información. Sí, sí, claro que sí. He tenido la experiencia desde noviembre para acá de algunos clientes que pasan más tiempo fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos, que lo han parado
lo han cuestionado y lo han puesto a elegir. O usted saca un permiso de viaje, o usted se queda dentro de Estados Unidos, o entregue su residencia voluntariamente. Y a muchos lo han invitado a firmar voluntariamente. Y también han forzado. He tenido clientes que lo han forzado. Tuve un cliente la semana de Thanksgiving que entró y le dijeron que él tenía 2 opciones. O se iba a un centro de detención hasta que él viera a un juez, o firmaba la renuncia voluntaria de su green card, de su tarjeta de residencia. Y déjame decirte, Elizabeth, que muchos se ven en la situación tan incómoda y hasta nerviosa que sin indagar mucho firman donde le digan, por no entrar en conflicto, no verse detenido. Por no verse detenido, exactamente. Entonces, hay personas que lamentablemente no tienen cómo justificar. Y a veces por no manejar el idioma se presionan. Bueno, recuérdate que una persona que tiene una residencia en Estados Unidos es porque va a residir allá. Sí. Tú sabes que también ese es el tema, que muchas veces hay personas que tienen la residencia, no residen allá el tiempo necesario para demostrar una residencia, no pagan impuestos tampoco en Estados Unidos, no tienen una vida de cómo demostrar que de verdad tienen residencia de Estados Unidos. No tienen una renta, no tienen una propiedad, no pagan impuestos, simplemente se la pasan entrando y saliendo. Ya eso lamentablemente se acabó. Se acabó, ya están parando a las personas que están durando más de 2 meses fuera de Estados Unidos, que no puedan demostrar que tienen vínculos, que tienen residencia, que pagan impuestos. Ahora, personas que pagan impuestos, aunque duren más tiempo fuera, sí pueden demostrar. Eso es un punto que las personas que tienen residencia, que no residen allá, deben tomar en cuenta. Pagar sus impuestos, demostrar que a usted le interesa mantener su residencia. No, y le recordamos a las personas que no puedan cumplir con su estadía de vida en los Estados Unidos, que tienen la opción de obtener el permiso de 2 años para estar fuera de territorio americano, y así no corren el riesgo de perder su residencia. Sí, ellos se lo recomiendan. Sí. Ellos le están recomendando a las personas, bueno, si usted por motivo de salud, por motivo de trabajo, por motivo de estudios, tiene que permanecer más tiempo de lo normal fuera de Estados Unidos, pida un permiso. Lo único es que este permiso es por 2 años. Puedes renovarlo por 2 años más, pero en realidad se lo están recomendando a la gente. Claro, y así no pierden su residencia, ni se llevan sorpresa a la hora de ingresar a los Estados Unidos. Hay que aprovechar que Elizabeth está aquí en el patio. Cuéntanos, Elizabeth, Donald Trump completó, logró. ¿Cuál fue el número tentativo? 1 millón. 1 millón. Él quería 1 millón de deportaciones al año. Esa era su primer meta. año. Sí, esa era su meta. Lamentablemente no, se quedó corto, porque recuérdate que él dijo que iban a perseguir y a buscar y a sacar todos los delincuentes para deportarlo. Entonces, las estadísticas no mienten y la mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Entonces, ellos se quedaron cortos. Se dice que llegaron a 500,000 y algo, otros presentan que fueron 600,000. Todavía la oficina de ICE no ha dado los datos específicos, pero se estima que fueron entre 500,000 a 600,000 las deportaciones. En esto tenemos que incluir las personas que ya estaban detenidas, que habían cumplido condenas y estaban en listas esperando que sus casos fueran conocidos o transferidos a ICE. Sí, se hicieron muchas deportaciones expeditas para aquellas personas que tenían delitos criminales graves, que estaban sin documentos, o residentes que por haber cometido ciertos delitos se les ya cancelaba o revocaba su residencia. Pero lamentablemente Donald Trump se quedó corto con el 1 millón de inmigrantes deportados criminales.
Pero lo que él no se quedó corto fue con las deportaciones voluntarias que hubo. Tengo entendido que sí pasó del 1.000.000 personas que de manera voluntaria decidieron salir de Estados Unidos. Claro que sí, Yara. Mira, lo que se vivió este 2025 en Estados Unidos en cuanto a las persecuciones, a las redadas, creó mucho miedo. Creó mucho miedo. Las familias no querían ser separadas, esa es una de la que motivó a muchas personas a irse. También personas que tenían 20, 30 años, 15 años, esperando una reforma migratoria que lo pudiera beneficiar. Eso nunca llegó, ni llegó cuando Obama, ni llegó cuando Biden, ni ha llegado ahora, ni tampoco creo que vaya a llegar. Eso también motivó a muchas personas a irse voluntaria, personas que tienen o que tenían todos estos años trabajando, pagando impuestos y al verse sin esperanzas, muchas sin récord criminales, con familias, con propiedades, vendieron todo y prefirieron mejor salir voluntariamente antes de pasar por el trauma de ser deportado, de ser procesado por un centro de detención, por ver a un juez. Y aparte de también correr el riesgo de ser dividido de su familiar y que menores quedaran en el aire. Así mismo. Sin un familiar que lo pudiera asistir. Y de perder lo poco que tenían, de perder sus propiedades. En buen dominicano, salir con una mano delante y otra detrás. Claro, muchas personas que tenían negocios y otras que, como te dije, se cansaron. Sí. Se cansaron de esperar esa reforma que nunca ha llegado. Yo entiendo que la incertidumbre que se vivió durante el 2025 completo, que todos los días venía algo nuevo, uno mismo en la oficina da una asesoría hoy y al otro día ni sabe el cambio que hubo, porque todos los días nos levantamos con una novedad. No, y la práctica. Y aparentemente va a seguir lo mismo. Y la práctica de los oficiales, que, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Antes las personas que pasaban por un proceso de visa acá, hacían un proceso consular, demostraban la relación con su novio o con su novia. Estas personas llegaban a Estados Unidos, se casaban, sometían su segunda parte, porque la visa acá se divide en varias partes. Sí. Primera parte la petición, segunda parte el proceso consular y tercera parte casarse y someter a ajuste de estatus. Estas personas no iban a una cita migratoria dentro de Estados Unidos. Claro que no, si ya habían pasado por una cita consular. Ahora están yendo a una cita migratoria. Peticiones de menores de edad no iban a una cita migratoria. Ahora están siendo llevados a citas. Padres y madres no iban a una cita en una oficina de migración porque estas personas simplemente con ser padre o madre de un hijo ciudadano americano era suficiente para demostrar su vínculo y que podía calificar para su beneficio. Entonces, todos estos cambios lo hemos visto en la práctica, no lo han anunciado. Sí. Pero cada oficial, con los avisos que le llegan a los clientes. Cada oficial, cada entrevista consular y cada oficina de migración que está llevando diferentes procesos, está practicando cosas que ellos no lo han anunciado. Otra práctica, Elizabeth, que se ha visto en las mismas peticiones, es que citan al peticionario a toma de huella. Pero no a todos. No a todos, ya ellos lo están haciendo como al azar, pero es algo que en la práctica han ido solicitando que comparezcan a toma de huella y datos biométricos. Para los casos consulares. Sí. Sí, para los casos que consulares. Que antes tampoco lo hacían. No lo hacían. Recuérdate que en este 2025 ellos anunciaron que iban a tomar en cuenta los récords criminales del peticionario y del beneficiario. Exacto. Regularmente se tomaban en cuenta los récords o los antecedentes penales de quien iba a ser beneficiado de la visa o de la residencia o de la ciudadanía.
En este caso, ahora están siendo también chequeados los récords o los antecedentes penales de quien está pidiendo. Por eso le está llegando lo biométrico. Ok. Sí. Que para ello poder enlazar una información con la otra. Así mismo. Bueno, nos vemos siempre en cambio y más cambio y continuarán los cambios. Sí, este fue un año difícil. Para nosotros los profesionales también. Sí. Nos vimos en muchas ocasiones atados de manos. Sin opciones. Sin opciones para darle a los clientes. Cada vez más restricciones, cancelaciones de programas. Mira cómo cancelaron el TPS, más de medio millón de venezolanos. El TPS de los haitianos, que también ahora se le vence en este febrero del 2026. ¿Qué va a pasar con esas personas? Y la reducción de los plazos de los permisos. Exactamente, también. la reducción de los permisos de trabajo de 5 años a 2 años. ¿Qué va a pasar con esa persona cuando se le vence ese permiso de trabajo, que están esperando una respuesta de su asilo? Muchos de los asilos también lo están no cancelando, lo están negando administrativamente y transfiriéndolo automáticamente a la Corte de Migración, sin ni siquiera llevarlo a entrevista a las personas. ¿Y cuando lo transfieren a la Corte, es para ordenar el abandono del país? ¿O no. qué medida toman? Cuando lo transfieren a la Corte para que la persona vaya a defender su asilo a la Corte delante de un juez con evidencias y miedo creíble. Pero lo están haciendo para las personas, te voy a poner un ejemplo, nuestros compatriotas dominicanos. No tienen ningún miedo creíble. República Dominicana no tiene ninguna situación política en riesgo de sus ciudadanos. Entonces, he tenido casos de asilos de dominicanos que se lo están cerrando administrativamente por falta de miedo creíble y se lo reenvían automáticamente para la Corte. Y cuando le toque ir a la Corte, tienen que justificar el porqué de su asilo con evidencias. Y entonces, si un dominicano le toca ir a la Corte, no tiene miedo creíble, ¿qué va a pasar con ese dominicano? Ahí mismo se lo niegan. Se lo niegan por falta de miedo creíble, por falta de evidencia. ¿Y podría ser detenido y deportado ahí en ese mismo, escenario? Claro que sí. Bueno, piensen, ¿no? Antes de ir a su cita. Claro que sí. Muchas personas, entre la lista, porque yo tengo aquí una lista de los principales países de deportaciones y salidas voluntarias, que por cierto, según la cifra, que suman más de 1 millón de salidas voluntarias, tenemos... a México. Sí, pero tenemos también el programa del CBP Home, que fue un programa que comenzó dándole $1,000 a las personas que bajaran esta aplicación, comprobaran que iban a salir voluntarios, comprando su vuelo, subiendo evidencia de que iban a abandonar o estaban a punto de abandonar el país, y se le estaba dando una suma de $1,000. Y una pregunta, ¿esos $1,000 realmente lo entregaron? Bueno, hay muchas personas que dicen que no, pero yo he sabido de abogados que por medio de los abogados sí se le han entregado. Porque se daba 2 situaciones. Una es hacer la solicitud, la persona contando que le iban a hacer entregar ese dinero, y otra es que se la dieran. Porque a la hora de abandonar el país, ¿cómo iban a obtener los $1,000? Sí, hay métodos. Tú sabes que ya casi todo es electrónico. La mayoría de las personas tienen cuentas. Tenían que probar que ya habían salido para que se le transfiriera tanto a una cuenta de un familiar o a una cuenta de un abogado o a su propia cuenta en dado caso. Pero sí, esta suma de $1,000 en los últimos días de diciembre, el Departamento de Homeland Security la aumentó a $3,000. Hasta el 31 de diciembre se le estaba ofreciendo $3,000 a las personas que salieran voluntarias por medio de la aplicación del CBP Home. Y esa aplicación establecía, una vez ingresaran los datos, un plazo X para abandonar el país.
Le daba así un tiempo. Estaba vigente por unos 30 días, creo, después que se aplicara. Tenía la persona que, por la misma aplicación, cogerse los datos biométricos, subir su comprobante de su vuelo o si se iba por tierra. Todo era paso por paso. Así mismo como entraron por el CBP-1, la persona que entraron con el parol humanitario, así mismo iba a ser para salir por el CBP Home. Y entre los cambios, Elizabeth, que se hablan, que vienen ahora en este 2026, se dice que en los Estados Unidos no van a permitir la apertura de cuenta bancaria a personas que no tengan un estatus legal definido en los Estados Unidos. Mira, que van a iniciar los cierres de cuentas. ¿Qué puede decirnos de ello? Bueno, eso es algo, honestamente, que yo no creo que suceda, porque los bancos son entidades no gubernamentales. No tiene nada que ver con el gobierno, con Homeland Security. Los bancos tienen sus medidas para personas que no tienen seguro social o que no tienen estatus. Muchos bancos les requieren un beneficiario en la cuenta. Por ejemplo, yo tengo estatus, tengo una persona que quiere abrir una cuenta, yo me puedo poner en esa cuenta. Ok, como beneficiario. Exactamente, existe esa modalidad y también está la modalidad de tener un documento vigente, ya sea un pasaporte, un ID o permiso de trabajo, pero no, eso honestamente hasta el momento ha sido un rumor y de que le vayan a cerrar las cuentas a las personas que no tienen documento también es un rumor, no creo que eso sea legal. Honestamente, no creo que eso sea legal. Pero continuando con la salida voluntaria y las deportaciones, aquí tenemos que los principales países fue México, con el mayor número de deportaciones y retornos voluntarios, principalmente desde la frontera. Sí. Guatemala. Que por ahí fue que entró un número alto claro, a Estados Unidos. Y siempre ha entrado, claro que sí. La famosa llamada Vuelta de México. Que se dio tan famosa en el 2025. No, desde el 2022. Sí, pero ahí fue el boom fue en el 2025. Incluso hubo mucha pérdida de dominicanos. No, en el 2025 no tanto. En el 2024 fue 2023, 2024. En el 2025 muchos dominicanos perdieron la vida en la famosa vuelta. Así personas mismo. Jóvenes. Sí, porque estaban cruzando por Panamá, por el Darién. Sí. Muchos venezolanos también perdieron la vida. Buscando opciones, lamentablemente. Así mismo, tenemos a Guatemala en el segundo lugar, alta cifra por peticiones de asilo negada y presión migratoria. Honduras, deportaciones tras procesos de asilo y miedo de detención. El Salvador, salidas relacionadas con incertidumbre del TPS, El Salvador se le quitó el TPS también, y procesos judiciales. Tenemos a Venezuela, incremento notable de salida voluntaria tras cancelaciones del parol, del TPS y las restricciones migratorias. Y también Venezuela, al incluirlo en la lista de los 19 países terroristas. Colombia, vencimiento de visas y entradas irregulares. Nicaragua, casos de asilo rechazados y falta de protección legal. Cuba, deportaciones limitadas, pero aumento de salidas voluntarias. Muchas personas de Cuba también tuvieron salidas voluntarias para otros países, no nada más para Cuba. Igual que Haití. Salidas forzadas y voluntarias pese a crisis humanitaria que existe en Haití. República Dominicana está en el número 10. Deportaciones por violaciones migratorias y récord criminales. Esos son los 10 países de más deportaciones y salida voluntaria del 2025 en esta administración de Donald Trump. Y Venezuela hay un tema con ello. Si Maduro se retira, ¿qué pasa? ¿Ya no hay miedo creíble con los programas? Mira, el miedo creíble de Venezuela está en cuestión por varias razones. Hubo un caso de una persona que después que tuvo su residencia viajó a Venezuela
y le revocaron la residencia. Claro, porque si entró Sí. por un miedo creíble, ¿a qué retornó al país que le tenía miedo? Entonces, eso marcó un precedente y ya después de 5 años, los oficiales de migración consideran que no tienen un miedo creíble activo, que ya después que una persona tiene 5 años que salió de su país, puede volver a regresar. Esos son de las presunciones que ellos tienen. También Venezuela y Haití tienen el tema de que están dentro de los 19 países terroristas, igual que Cuba. Okay. Entonces, con ello en cuanto a los asilos, hay un tema y no están aprobando, lamentablemente. No están aprobando, y eso que ya tienen el permiso aprobado, ¿qué pasa? ¿A la hora de cumplir se deben abandonar? Bueno, si le niegan el asilo y tienen el permiso, le cancelan el permiso. Okay. Una persona que le niegan un proceso, si tiene permiso de trabajo, inmediatamente le niegan su proceso, le cancelan el permiso de trabajo, el permiso de viaje, lo que sea que tenga. Vamos a hacer mención de los cambios que tuvimos en el 2025 con respecto a las solicitudes de visa de turismo y lo que se mantienen y continúan en este 2026. Y recuerdan que en el 2025 nos eliminaron la exención de entrevista para los menores de 13 años y personas mayores de 79 años de edad. Continúa la misma modalidad. Otros cambios que vimos fueron los cambios de exención de entrevista para renovación de visa. Recuerden que estas exenciones solamente aplican para las personas que hayan obtenido su visado ya teniendo 18 años de edad. Los que obtuvieron el visado antes de tener mayoría de edad deben asistir a entrevista, incluyendo personas que tienen 18 años de edad, pero si obtuvieron su visa antes, deben asistir a su entrevista, programando tanto cita de huella como de entrevista. Y otra vez, personas de un mes de nacimiento también le toca, o sea, a nivel general le toca entrevista en el consulado. Otro cambio que tuvimos, Elizabeth. Una preguntita, Yara, porque hay ciertas cosas que no entiendo del tema de la entrevista de las visas. Es decir, si van a renovar un grupo familiar, papá, mamá, que son mayores de edad, adultos, y tienen 3 niños, ¿tienen que ir todas a entrevistas o cómo es? Sí, como dijiste, renovación de visa. Si son los adultos que obtuvieron su visado, ya siendo mayores de edad, no le toca entrevista a la hora de renovar su visado, a menos que haya tenido un mal historial de viaje y el oficial decida que debe asistir a una entrevista. A veces le toca ir a entrevista para ello validar que siguen el mismo trabajo, los ingresos, o si han tenido un historial de viaje de una estadía larga. El oficial le invita a asistir a una entrevista para validar información. En esos casos, sí deben asistir a una segunda cita, que es en el consulado. ¿Qué pasa? Si usted va a entrevistar, a renovar visa familiar y hay menores de edad que obtuvieron su visa siendo menores, valga la redundancia, y ya al momento son mayores de edad, a esto le toca programar una cita tanto de huella como de entrevista. Okay. La única persona que están exentos de entrevista son los que hayan obtenido su visado siendo mayor de edad, siendo dominicano, que su visado tenga una vigencia de 10 años, porque a veces se da la situación que la visa no tiene los 10 años, tiene 9 años y tantos meses. Pero cuando uno ve los numeritos, uno cree que están completos los 10 años y no es así. Pero en la misma aplicación, a la hora de programar su cita, le agotan unas preguntas que ahí determina el sistema si va para entrevista o no. Okay. Pero todos deben pasar por el VAC a someter su huella y ahí determina el oficial en caso de ir a entrevista. Ok, y para las nuevas aplicaciones, todos van para entrevista. Todos van para entrevista, sin excepción. Oh, wow. Y recuerden que los miércoles están aperturando citas. Hasta los niños pequeños ya. Hasta los recién nacidos deben asistir a entrevista.
A veces son entrevistas, vamos a decir, por cumplir política, sino que inmediatamente los padres cumplen el requisito, se lo aprueban a los menores, pero es una medida de la que la implementaron en el 2025. Sí. Sí, esos fueron de los cambios que nos dejó el gobierno de Donald Trump. Bueno, todavía el gobierno de Donald Trump está. Vamos a poner que estos son de los sigue cambios que nos dejando. dejó el 2025. Otro cambio que tomaron en el 2025 fue el de abrir las redes sociales para las aplicaciones de visa de estudiantes. Sí se le invita a todos a colocar sus redes sociales en la aplicación, pero específicamente a los visados de estudiantes le exigen que esté abierta la red, o sea, que sea pública. Eso es para ellos hacer su cruce de personas que siguen y que le siguen. Sí. Y eso ha provocado negaciones. Eso viene a raíz del ataque que hubo, del problema que tuvo Donald Trump con las visas de estudiantes y la Universidad de Harvard, que fue un pleito y una disputa que suspendieron principalmente visas de estudiantes de ciudadanos chinos. Sí. Eso ha sido, y también las protestas que tuvimos este año, que pasó muchas protestas políticas por el tema de Israel y la Franja de Gaza, donde los estudiantes salieron de diferentes estados. Esto es algo que no podemos olvidar. Salieron a protestar y muchos de esos estudiantes no eran ciudadanos ni residentes, sino que eran estudiantes con visa de estudio y vieron muchas suspensiones. Claro. Inclusive muchos viajaron y no pudieron volver a entrar. No pudieron entrar. También tenemos el tema de la visa de trabajo H2B, que... Todas las medidas surgieron por alguna falta que tuvo un individuo en Estados Unidos. Sí, lamentablemente. Y tú sabes los millones de personas y los millones de inmigrantes que hay en Estados Unidos. Estaba mirando que hay aproximadamente 14 millones de personas indocumentadas. No, y date cuenta, por ejemplo, el caso del chofer que tuvo el accidente. Ya esa categoría fue eliminada automáticamente por una mala acción que tuvo un beneficiado. Sí, por uno que manejaba camión. Sí, todos los cambios y todas las medidas han surgido por falta de un suceso. Individuo, por un suceso, han pagado justo por pecadores. Así mismo. Entonces, lamentable, siempre aparecen opciones, pero esas son parte de los cambios que se dieron en el 2025, que un grupo ha sido afectado con esos cambios, esas medidas. Nosotros, como siempre, vamos a estar recomendándole a la gente que busque asesoría legal de un profesional para hacer sus procesos, inclusive para una salida voluntaria. Busque asesoría. Si usted va a salir, hágalo de la forma correcta. Si usted tiene un caso pendiente en la Corte de Migración, si usted tiene cita, vamos a suponer para el 2028, y usted se va a ir en los próximos días o se va a ir antes de esa cita, cierre su caso en la Corte. No se vaya sin consultar con un abogado, porque eso le puede crear consecuencias y esa consecuencia le puede crear una barrera para usted volver a entrar de 3, 5 hasta 10 años. Entonces, si se va a ir voluntariamente, hágalo de la forma correcta. Cierre todos sus procesos. Si tiene solicitud de asilo, ciérrela. Si tiene petición pendiente y quiere cambiar esa petición a una forma consular, hágalo. Busque asesoría de un profesional. Si tiene algo pendiente en la justicia, trate de hablar con un abogado. No deje ningún caso abierto, porque también esa es otra cosa, Yara. Hay personas que han sido detenidos, que tienen una cita en una corte judicial, no de migración, y se van, abandonan ese caso, después en un tiempo, 5, 10 años, un familiar lo pide, quiere volver a entrar a Estados Unidos, no, pero usted se fue y abandonó este caso que usted tuvo de un accidente. Yo tuve un cliente que tuvo un caso de un accidente, que él no fue responsable. Es más, yo te voy a decir algo, yo tuve un caso de un señor
que rentó un carro. Le dio el carro rentado a un amigo para que el amigo lo devolviera a la Rencar. El amigo no devolvió el carro en la Rencar a nombre de ese señor. Ese señor se fue. La Rencar denunció el carro como robado. ¿A nombre de quién estaba? De la persona que había salido. Cuando ese señor... Que tenía entendido que había devuelto el vehículo. Cuando ese señor entró otra vez a Estados Unidos preso por un robo de un carro. ¿Qué carro? El carro que usted rentó en tal año, que lo denunció la Rencar, que lo citaron a la corte y que usted no asistió. Dejó un caso en el limbo. Así mismo, sin saberlo. Y muchas personas, sabiendo que tienen casos pendientes con la justicia, dicen, bueno, yo me voy antes de que me agarren, antes de ir a este proceso de la corte. Déjele un poder a un abogado. No deje ningún caso abandonado, por más simple que sea. Así sea un ticket de tráfico. No lo abandone, porque eso sigue en curso. Va a llegar esa audiencia, usted no va a estar y van a dar un fallo por ese caso. Y muchas veces los fallos no son favorables. Y más si usted no está. Claro. No, y otra recomendación que le damos a los televidentes es que a la hora de escuchar un cambio, una medida anunciada, siempre váyanse a la fuente oficial. No tomen medida apresurada, no abandonen, no salgan huyendo, no, busquen la fuente oficial, porque hay noticias que se prestan confusión, como la que mencionamos de las cancelaciones de reunificación familiar y las peticiones. No es lo mismo, no todos los cambios son definitivos. Muchas medidas son pausas, otras son revisiones, otras son endurecimiento de medidas, pero siempre es bueno verificar la información a las fuentes oficiales o contactar un abogado de migración que pueda orientarlo. Y aquí estamos en Opción Legal para servirle a ustedes. ¿Qué consejo puede dar Elizabeth antes de irnos? Siempre nosotros decimos que todos los casos de migración son diferentes. A la persona le encanta comparar, no, porque mi prima, porque mi hermano. Oye, pueden ser hermanos, lo puede pedir el papá y la mamá de los dos y cada uno tiene una identidad diferente. Claro, porque que cada quien tiene también un récord diferente, que hace el caso que difiera uno del otro. Así mismo, pero nada, no te voy a quitar la esperanza de que este año vienen cambios, los cambios sean favorables. No te la voy a quitar. Donald Trump se va a cansar. No te la voy a quitar. El turismo va a exigir que la medida le bajen. Entiendo, yo confío en eso, porque es que todos los países necesitan del turismo. Sí, pero mira, Estados Unidos como quiera vende. Okay. Y en Estados Unidos hay más de 240 millones de personas. Es una nación de consumo masivo. Yeah. Y él quiere y está haciendo ajustes para inversionistas de categorías, inversionistas ricos y turistas ricos. Él quiere llevar otro público a Estados Unidos. Claro. Ese es su objetivo. Entonces, en cuanto a nosotros, Latinoamérica, los países pobres, los países que quieren ir a Estados Unidos a trabajar, claro que van a tener que buscar opciones de ver cómo le dan visas de trabajo a los inmigrantes. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero en cuanto al tema turístico, no, manita. Eso es otro público. Es otro público. Con eso. Sí, es otro público. Bueno, señores, llegó la hora de despedirnos. Agradeciendo a mi compañera que hoy arrancamos un nuevo año y arrancamos aquí en casa. Yo feliz de tenerla por acá, la compañía y sobre todo todas las informaciones tan interesantes que cada semana compartimos en este programa. Y deseándole un buen feliz fin de semana. Esperemos que no siga la lluvia. Hoy salió el sol, Eli. Hoy vi el sol. Sí. Tuvimos estos días de lluvia que de una forma u otra hizo que tuviera todo el mundo en casita, si era una fiesta pacífica, con un número de pérdida mucho menor en comparación a otros años. Entonces, nada, tenemos fin de semana largo, los Reyes, el lunes, yo me porté bien, yo espero que me pongan mis Reyes.
Bueno. Señores, hasta la próxima. Feliz fin de semana. Bye bye, hasta la próxima.